Entonces, sigamos por... sí. Solo para terminar de aterrizar este tema, eh, nos quedamos en la parte de evaluación de desempeño periódico, veíamos evaluación del sistema de gestión de calidad. Normalmente cuando nosotros contratamos a un proveedor, uno de los aspectos que probablemente pudiéramos llegar a considerar importante es evaluar la gestión de calidad que ese proveedor implementa en cada uno de sus procesos. Ya hablamos de ciertas certificaciones o habilitaciones que van desde un ISO hasta un OEA o un BASC, con el objetivo de corroborar o confirmar que siguen procedimientos similares a las condiciones o parámetros que nosotros tenemos implementados dentro de nuestra cadena de suministros. Hay algunas certificaciones que definitivamente son obligatorias, que estén relacionadas con productos para el consumo humano, para regular temas de inocuidad o de temperatura, centros de distribución, por ejemplo, que tengan que controlar productos que así lo requiere el cliente. Me refiero a que el cliente requiere que se cuente con una serie de certificaciones para asegurarnos que se tendrá el conocimiento de la manipulación del producto, por un lado, y por otro, que el site o el espacio se encuentra debidamente acondicionado para que ese producto pueda o permanecer durante X cantidad de tiempo en ese espacio o que pueda ser manipulado dentro de ese espacio en el sentido de si es un centro de distribución de cross-docking o más bien si es una bodega de cross-docking de trasiego. Luego, pues seguimiento y acompañamiento y certificación de proveedores. Pues aprovechó la pregunta de Selvin para poder ahí poner algunos ejemplos y vaciar algunas dudas. Me parece ese puntito ya quedó un poquito más claro. Al inicio hacíamos esta pregunta, ¿en qué punto inicia la relación con un proveedor? En la gestión de proveedores debe existir una relación comercial entre el comprador y su proveedor de bienes o servicios, ya que esta conexión facilita la organización y el desarrollo de sus operaciones. La misma que debe estar establecida en marco de proceso legal definida por la empresa y aceptada por el proveedor. En este contexto se desarrollan estrategias que vienen a formar parte de este proceso. Aquí es importante considerar de que hay operaciones que son meramente transaccionales, es decir, compras o ventas únicas. No necesariamente tienen que establecerse una documentación muy exhaustiva. Ahora bien, aún así fuese una compra o venta única, pero mi procedimiento indica que debe de cumplirse con una serie de documentación para poder habilitar a un proveedor y así incluso poder llegar a pagarle, sí vamos a tener que tomarlo en cuenta. Em, segundo. Por otro lado, cuando ya existe una relación mucho más duradera o se tiene pues planificado establecer una alianza estratégica con XY proveedor, probablemente vamos a solicitar a nuestras respectivas áreas legales que se empiecen a establecer contratos, contratos no solo por las operaciones de compraventa, ya sea local o internacional, que se van a estar gestionando. Ya hablamos de algunos contratos de nivel de servicio, lo vamos a ver un poquito más a detalle en la próxima sesión, en donde nos vamos a asegurar cuáles son las condiciones bajo las cuales queremos operar con ese proveedor. Eso implica desde los niveles de cumplimiento o las penalizaciones que pueden verse implicadas por un incumplimiento, es decir, que no me hayan entregado un producto o que el servicio no haya cumplido, no se haya cumplido bajo las condiciones solicitadas. Es un poco complejo bajo el contexto actual, por ahí ya hicimos mención al inicio también, que debemos tomar en consideración ciertos factores en donde nuestro proveedor no necesariamente va a tener el control. Y
que hasta cierto punto puede afectar el indicador de desempeño de ese proveedor. Entonces vamos a tener que identificar cuáles pudieran ser esas estrategias que me permitan no afectar al proveedor bajo criterios que no están dentro de su control o que los rangos o niveles de tolerancia, como mencionaba una de sus compañeras, pues estén dentro o estén más bien en los parámetros de una posible matriz de riesgos. Dependerá del tipo de producto, del tipo de servicio que me esté abasteciendo mi proveedor, por supuesto. Em, en los procesos de control, este proceso requiere de controles, es decir, la gestión de proveedores establecidos en cada una de sus etapas para corregir incumplimientos, que además servirán para que el proveedor conozca las medidas básicas que requiere la entrega de su producto. Un proceso facilitará conocer la parametrización de la documentación, gestión de incidencias, alertas de incumplimiento, caducidad del producto y gestión de pagos. Dependerá, por supuesto, de la naturaleza del producto, de la naturaleza del negocio. Aquí se habla sobre una parametrización. Por ejemplo, si estamos hablando de parametrizaciones muy específicas, como lo puede ser para la recepción y manipulación de productos para el consumo humano, o la parametrización para poder ingresar algún producto o alguna mercancía dentro de un centro de distribución, parametrización para poder transportar un producto, parametrización para poder almacenar un producto. Supongamos que dentro de un mismo espacio físico, y estos son ejemplos bastante prácticos, dentro de un espacio físico estamos almacenando productos alimenticios y estamos almacenando productos químicos o incluso productos higiénicos, como lo pueden ser los detergentes. ¿Cómo voy a administrar correctamente las barreras que van a impedir que se genere una contaminación cruzada entre cada uno de los productos que estamos almacenando? Productos que pueden ir bajo ciertos controles de temperatura, em, ya sea incluso los que estén sujetos o no a una refrigeración o a estar congelados. Hay productos que no necesariamente tienen que estar a cero o a menos cero. Hay productos que requieren un máximo de temperatura, por ejemplo, hasta 28 grados, que no se puede permitir que supere esa barrera de los 28 grados. ¿En qué punto lo puedo almacenar dentro de un centro? Me refiero a la altura incluso, para que pueda permanecer en ese nivel o rango de tolerancia de temperatura. Y así pues otra serie de condiciones que nos permitirán pues la correcta manipulación y establecer una parametrización, que esa parametrización se vea documentada. Quiere decir, nosotros vamos a generar evidencias y vamos a solicitarle a nuestro proveedor en cada uno de los pasos o de los procesos que ejecutamos sobre las diferentes actividades que contratamos de ese proveedor o sobre los diferentes productos. ¿Cómo documentamos? Por poner un ejemplo, documentación fotográfica de la carga o descarga de una unidad de transporte, que si yo estoy operando con un furgón o un contenedor, esto es muy habitual que ocurra, que va a realizar una distribución primaria o secundaria. Yo lo puedo hacer con una flota propia o con flota de tercero. El administrador de nuestra flota, al ver la unidad, se percata que se dañó pues uno de los laterales de la unidad de transporte, se dañó una pared, por ejemplo, o el suelo. Eh, los contenedores pues están fabricados de acero, los furgones de aluminio. Pues un furgón es un poquito más sensible en ese sentido. Sin embargo, supongamos que utilizamos eh, un montacargas y recibió un arañazo de una de las puntas del montacargas. Entonces, si nosotros no documentamos fotográficamente, no tenemos una documentación fotográfica que respalde la operación de carga o descarga, probablemente pues va a ser un poco difícil la justificación de quién es el responsable. En cualquier tipo de operación pues existe la necesidad de generar una documentación. De igual manera, esto nos puede permitir, perdón, tener una trazabilidad sobre la operación completa.
que si hubo un extravío, una pérdida de producto, que si el producto viene dañado, que si el producto venía abierto, roto, qué sé yo. Entonces, importante el tema de la documentación en todo momento, en cada una de las actividades de nuestra operación, para poder llevar un control de gestión de incidencias. Este control de gestión de incidencias, pues básicamente nos sirve de igual manera, ya se vuelve un parámetro o un indicador para determinar con qué frecuencia se generan esas incidencias y más importante aún, cómo nos puede llegar a costar dinero esa reiterada, esa reiteración de incidencias o de mala gestión de manipulación de nuestra mercancía, por ejemplo. Y en esa línea, pues se generarán alertas de incumplimiento que nosotros vamos a estar notificando a nuestros proveedores. Por supuesto, si nosotros hacemos una evaluación trimestral, nosotros vamos a incluir dentro de los parámetros de evaluación estas incidencias y nos va a arrojar un dato. Ese dato, pues, se va a convertir en una ponderación y esa ponderación, de no llegar a un nivel mínimo, supongamos de unos 70 puntos sobre 100, eh, estamos por debajo de los 70 puntos y nosotros tenemos establecido un ranking de proveedores, se deben corregir esas no conformidades y si nosotros no lo corregimos, probablemente pues iremos bajando dentro del ranking. Los ranking o los posicionamientos dentro de un pool de proveedores los podemos manejar, por supuesto, de diferente manera, desde el nivel de cumplimiento. Ah, y por supuesto, no está vinculado únicamente a la calidad de servicio o a la calidad del material. Está vinculado de igual forma a la calidad del precio, está vinculado a la calidad del servicio como tal, que si nosotros establecimos un tiempo de entrega, se entregó correctamente, ya hablamos de un tema de incidencia, que no exista pues daños a la mercancía, que no exista robos de la mercancía incluso. En el ámbito de la industria retail, lamentablemente, pues se presentan situaciones que al momento de generar distribución secundaria, si nosotros lo hacemos a través de un servicio de proveeduría de flota tercerizada, casos muy comunes, lamentablemente, es que si nosotros no trabajamos con un proveedor, una empresa formal que cuente con los procedimientos, estándares de calidad. Exigimos a nuestro proveedor que su personal forme parte de una planilla, que cuente con todo su pasivo laboral y demás. Es muy común que los pilotos tiendan a abrir las unidades de transporte y puedan robarse producto, robarse mercadería. Encuentran las formas para romper marchamo y realizar ese tipo de actividades. Sin embargo, pues hay mecanismos para realizar control, hay herramientas de tecnología que permiten identificar si las puertas se abren, por cuánto tiempo estuvieron abiertas. Sin embargo, la práctica acá no se debe corregir necesariamente eh, buscando penalizar al proveedor por ese incumplimiento, por esa incidencia. Más bien lo corregimos contratando a los proveedores correctos. Recuérdense que la buena gestión de proveedores nos permite a nosotros contar con una cadena de suministros competitiva. Porque si nosotros estamos acostumbrados a contratar, por ejemplo, esto es un ejemplo bastante práctico, a empresas que son relativamente pequeñas de transporte, las famosas empresas hombre camión, una persona que es propietaria de su unidad de transporte y pues a su vez fue comprando dos, tres unidades más y que cuenta con una flota relativamente pequeña, es un pequeño contribuyente. No quiere decir de que no necesariamente pueda cumplir con ciertos estándares, pero probablemente no va a tener la capacidad de implementar sistemas de gestión de calidad que aseguren el nivel de cumplimiento y por otra línea, pues la capacidad financiera para poder meter dentro de una planilla a todo su personal, desde los pilotos hasta los ayudantes, y no necesariamente pues tener que gestionar lo que habitualmente se hace, que son pagos diarios de piloto, se les paga por viaje o se les paga por día, y es ahí donde ocurren esas prácticas que se convierten en incidentes. Luego, pues tenemos el rol que asumen los proveedores es fundamental en la búsqueda de nuevos modelos logísticos que aumenten la competitividad en las empresas.
Dentro de este marco, los sistemas de gestión se han convertido en una herramienta importante para optimizar la gestión de las organizaciones. Esto implica enfocarse en cada una de las etapas y componentes de la selección de proveedores que pueden incluir ciertas actividades. Quedándonos en las primeras líneas, el rol que asumen los proveedores es fundamental en la búsqueda de nuevos modelos logísticos. Cuando nosotros convertimos a nuestros proveedores en aliados estratégicos y no los vemos únicamente como un simple proveedor de servicio, proveedor de materia prima o incluso como un facilitador, hay que verlo más allá, hay que verlo como un brazo de nuestra cadena de suministros y en algunos casos incluso se convierten en los administradores de nuestras cadenas. Ellos conocen también nuestro negocio que pueden llegar a presentarnos propuestas de mejora, desde la recurrencia en la colocación de nuestras órdenes de compra, es decir, el ciclo que cumple nuestra orden. Yo les puedo decir, en algún momento tuve la oportunidad de formar parte de un equipo muy interesante que hizo crecer una vertical en el ámbito de las operaciones logísticas para la movilización de vehículos, principalmente motocicletas, de India hacia Centroamérica. En ese entonces, pues se movían de Nueva Delhi a un puerto en la India, me parece era Pipavav, Nhava Sheva. De Nueva Delhi a Pipavav son 1.450 kilómetros de distancia en tren. De Pipavav para Puerto Quetzal son 62 días de tiempo de tránsito puerto a puerto. De Pipavav salía Ningbo, Ningbo un puerto base en China, de Ningbo para Lázaro Cárdenas o Manzanillo, México, y de Lázaro Cárdenas para Guatemala, para Puerto Quetzal. Solo en el tránsito estamos hablando que son 2 meses y un par de días. Asumamos que 2 meses. Esto quiere decir que durante el año yo iba a poder reposicionar mercancías, pues yo iba a poder girar órdenes de compra pues, mensualmente, pero cada 2 meses yo estaba recibiendo esos contenedores. Quiere decir de que sí, en efecto, yo mensualmente iba a recibir carga porque ya traigo órdenes de compra atrás, pero si nosotros estamos implementando el lanzamiento de nuevos modelos de motocicletas, por ejemplo, nosotros tenemos que tratar de ser muy puntuales con las campañas y con los tiempos o los lead times que nosotros establecemos con el despacho de la mercancía. Habitualmente, cuando nosotros hablamos de productos perecederos, pensamos en productos para el consumo humano, producto fresco. Los productos perecederos también están vinculados a aquellos que están sujetos a campañas comerciales. Y si nosotros no tenemos a tiempo ese producto, probablemente pues va a tener una fecha de caducidad o vencimiento, porque ya cumplió la promoción o campaña y nosotros ni siquiera tenemos este producto disponible. Identificamos ciertas situaciones en el ciclo de las órdenes de compra de esta organización. En ese caso, pues lideraba un equipo que estaba en toda Centroamérica, éramos un equipo de 10 personas que veíamos las cuentas clave, iniciamos con la vertical de motocicletas, luego nos fuimos a otras verticales de diferentes industrias, pero como proveedores del servicio logístico y como buenos administradores de nuestras operaciones logísticas, recibimos la confianza de administrar directamente las órdenes de compra. Al gestionar las órdenes de compra, nosotros teníamos control absoluto de la cadena de suministros de esta organización, a excepción, por supuesto, de la comercialización, que era una actividad netamente de esta empresa. Nosotros hicimos la propuesta, la organización hizo un análisis de la implementación de esta propuesta y logramos corregir ciertas eficiencias en sus ciclos de órdenes de compra. Posteriormente, identificamos que en su operación de despacho aduanero, es decir, en la nacionalización de las mercancías, bajo las condiciones que compraba esta empresa, en donde utilizaban instrumentos para poder minimizar el riesgo de sus inversiones, es decir, utilizaba cartas de crédito, donde se involucraban entidades financieras. En las cartas de crédito se acostumbra pues a detallar todos los datos de la documentación, desde conocimientos de embarque hasta los números de contenedores que están asociados a las operaciones. Vimos que se podían corregir algunos datos en los despachos aduaneros. Se hizo la propuesta, se hizo la evaluación del ahorro
que iba a ser significativo. Estamos hablando hasta de un 8% de ahorro en las operaciones logísticas, netamente de la operación de despacho aduanero. Y así pues fuimos identificando diferentes aspectos que iban a volver no solo más eficiente la colocación del producto a disposición de la demanda de nuestro cliente, es decir, el cliente había convertido su cadena de suministros en una ventaja competitiva para poder capturar mayor participación de mercado. Una empresa pues con una participación de mercado bastante fuerte hizo crecer aún más su participación de mercado, no solo en Centroamérica, en Colombia, en México se empezaron a implementar estas iniciativas que nosotros habíamos identificado como operador logístico, y como buen aliado logístico no solo generamos confianza, logramos capturar otras unidades de negocio para poder administrar correctamente otras cadenas de suministro dentro de este mismo corporativo. ¿Qué vemos acá? Vemos una logística colaborativa, vemos un programa de desarrollo del proveedor. Es decir, si nosotros establecemos una estrategia en donde gana el cliente, ganamos nosotros, pues definitivamente todos vamos a estar contentos. Entonces, sí, cayendo a este punto, el rol que asumen los proveedores es fundamental en la búsqueda de nuevos modelos logísticos que aumenten la competitividad de las empresas. Volvimos más competitivas a esta organización y sus múltiples unidades de negocio, y nosotros pues pudimos incluso en algunas verticales poder tropicalizar estas propuestas de modelos, no solo para la industria de vehículos, también para algunas otras que tenían un comportamiento similar. Ahora bien, en la parte de dentro de este marco, los sistemas de gestión se han convertido en una herramienta importante que puede incluir actividades. ¿Qué actividades? Identificar la estrategia competitiva, formular criterios e indicadores para la selección de proveedores, desarrollar métodos de selección de proveedores, seleccionar proveedores candidatos, selección final de proveedores, formulación de programas de desarrollo de proveedores y evaluación del desempeño de proveedores, entre otras. Por aquí creo que tengo que corregir dos cositas de reacción, disculpen, en el punto 2 y en el punto último, evaluación del desempeño de proveedores. Perdone, Y Carlos, con eh, una consulta. me Cuando asustó, nosotros, estaba viendo esto. perdón, No, no, con adelante. una consulta, Sí, pongámosle cuando usted mencionó que cuando es una única compra, ¿verdad? Al proveedor, se van a omitir, se pueden omitir ciertos documentos si el proceso lo permite, ¿verdad? claro, Esto tendría que estar estipulado, pongámosle bueno, nosotros generamos un documento para poder aperturar el código de proveedor dentro de nuestro sistema y se le claro. pide cierta información al proveedor y cierta documentación. Pongámosle, ¿usted creería prudente que se colocara un espacio donde dijera proveedor de compra única para poder justificar el que no nos mande el recibo de luz, la factura anulada, etcétera, etcétera, todos los demás documentos y pongámosle ¿cómo se llaman estos? ¿Estados Los, financieros? cuando tienen con otros proveedores o otros clientes, relación comercial, ¿Referencias? eso. Porque a veces no Sí, lo ponen porque dice, solo me va a comprar esta vez, entonces no le voy a llenar eso, me dicen, ¿verdad? sí, mire, ahí de hecho yo le voy a plantear otro escenario, y que hay, hay una estrategia de abastecimiento que se llama flexible sourcing o abastecimiento flexible. Por ejemplo, a usted le urge una compra, un material, o le urge la contratación del servicio de un proveedor logístico o de un proveedor de servicios de fumigación o cualquier proveedor. No caigamos en burocracia, y esto se lo digo de manera muy, muy objetiva. No nos convirtamos en el Estado. No sé si alguien participa en actividades del Estado, pero la ley de contrataciones del Estado es bien curioso porque la misma dinámica de la ley genera candados y genera cuellos de botella.
en donde los procedimientos se vuelven excesivamente largos y excesivamente complejos y se vuelve una serie de documentos en donde incluso hay proveedores que lo consideran como un desincentivo. Probablemente ese proveedor sí cumple con todas las características en cuanto a la calidad de la materia prima que usted solicita, sí cumple con el nivel de servicio de acuerdo a los tiempos que se mapearon. Sin embargo, se vuelve tan excesivamente complejo y tan largo que hay proveedores que incluso desisten y usted no me dejará mentir, estoy casi seguro que cuando los procesos se vuelven excesivamente largos, hasta uno como el administrador de la gestión de proveedores llega a cuestionarse por qué los procedimientos se vuelven tan extensos, ¿verdad? No quiere decir que nosotros no pasemos los filtros de evaluación, desde las referencias comerciales, como usted bien indica, referencias bancarias, estados financieros. Miren, yo he tenido que levantar datos para proveedores en donde incluso piden los croquis de la oficina. No sé si a ustedes pues lo han solicitado o han visto o se han visto en la situación en donde le han solicitado incluso croquis y fotografías del espacio en donde va a operar el equipo. Ya se vuelve un poco excesivo. Mi recomendación para el flexible sourcing o para las estrategias de abastecimiento flexible, que eso es más inmediato, es sí. Probablemente nosotros queremos colocar un disclaimer que van a existir estrategias para aquellas compras inmediatas o compras estratégicas, en donde usted no va a obviar los filtros, pero usted puede ejecutar su compra o su operación y en el camino probablemente va a poder ir completando aquellos procedimientos, por supuesto ya cumplió con los parámetros críticos, los más relevantes, pero aquellos que tal vez son un poco menos significativos, los puede ir completando en el camino, a manera de que usted puede obtener su material o su servicio, lograr el cumplimiento con su stakeholder. Créanme lo que dentro de las cadenas de suministros ocurre mucho conflicto en poder cumplir con los propios stakeholders de la organización. Usted pues cumple en tiempo y forma y con el administrador de la data maestra o con el administrador de la información financiera o demás, pues usted va terminando de completar esos procedimientos. Yo lo recomiendo, obviamente está sujeto, por supuesto, al todo tema de documentación y generación de evidencias para que usted, pues a futuro, en una auditoría, por ejemplo, en donde depende de si usted tiene una certificación que le exige el cumplimiento, pues usted hizo la observación. Yo le soy bien honesto, insisto, hay que trabajar en estrategias que permitan la flexibilidad suficiente para que usted no entrampe su proceso. No sé si se ha visto envuelta en ese tipo de situaciones, que imagino que por eso hace la pregunta. De hecho, sí. Entonces, por eso es que muchas veces, pues, sí hago así, les digo, llénenme lo general y la documentación me la van mandando, ¿verdad? Pero normalmente solo lo dejo por correo y recientemente, precisamente por una auditoría, cabal me preguntaron por un proveedor donde le faltaba la documentación, ¿verdad? Y me dijo, mire, esta documentación no está completa, me dijo. Y entonces yo expliqué, ¿verdad? La situación, pero me dijo que donde estaba eso evidenciado, que se estaba completando, ¿verdad? Exacto, pero sabe, ahí mismo le dieron la salida. No le están diciendo de que fue precisamente un mal procedimiento. Más bien le solicitaron la evidencia de que en efecto se estaba cumpliendo con el procedimiento. Entonces, por ahí no recuerdo quién fue la que mencionó al inicio. ¿Cuál es el riesgo de no cumplir con el proceso? Por ejemplo, cuando son compras únicas o cuando son compras más inmediatas, se presenta la situación en donde nosotros debemos generar mecanismos que nos permitan agilidad. Pero ¿qué es lo que hace usted? Identifica el riesgo y propone una solución a ese riesgo. Entonces, si usted evalúa, no sé, con su auditor de, digamos, de calidad o de, ¿cómo se llama este? El de, ¿cómo se llama este? El de cumplimiento. Em, digamos, la persona que verifica que se cumplan con todos los procedimientos, si usted se asegura de que no va a incumplir
con lo establecido en la normativa, sino más bien está proponiendo un mecanismo que le permita mayor agilidad, adelante, por favor. O sea, al contrario, usted lo que necesita es mayor agilidad en sus procesos de abastecimiento. Solo, si gustan, me permiten un segundo que están saliendo de una reunión acá y hay un poquito de bulla. Si gustan, denme un minuto, yo creo que ya están por retirarse. Denme solo 2 minutos. Nick, ¿qué tal? Listo, disculpe. Ya un poco más de ruido. En ese sentido, Paula, sí, mire, es complejo. La respuesta no es tan sencilla. Y recientemente estuvimos en auditoría precisamente viendo unos temas relacionados con cómo logramos mitigar los riesgos en donde nuestros procesos no se vuelvan sumamente complejos ni se entrampen. Y les ponía el ejemplo precisamente de la ley de contrataciones del Estado, porque igualmente hemos estado viendo las licitaciones que lanzan los puertos. A mí me toca ver indicadores de desempeño portuario y, por ejemplo, incluso en los mantenimientos de infraestructura que deben ejecutar cada uno de los puertos, pues existe un candado que se ha generado a nivel de ley. Por supuesto, estamos hablando de un tema de ley, pero es curioso porque los mismos puertos, yo les mencionaba que como operadores de infraestructura cuentan con su misma ley de puerto y con su mismo reglamento. Y en el ámbito de la dinámica que puede ocurrir con los organismos de control es que nuestra normativa no se cierre para que choque con nuestra operativa, que sus procedimientos, Paula, a nivel de normativa y estandarización, no vayan a chocar con su operación. ¿Por qué? Porque al final del día, en lugar de ser un beneficio para la misma certificación, puede llegar a ser un mismo cúmulo de incidencias, en donde usted constantemente va a estar incumpliendo. No sé si me explico, porque puede que llegue un momento en donde usted necesite mayor agilidad, otras áreas u otros stakeholders necesiten esa misma agilidad, pero usted va a estar constantemente incumpliendo y generando incidencias y salidas no conformes. Entonces, en dado caso, habría que corregir ese procedimiento y buscar una salida pues lo más inmediata siempre y cuando logre generar la documentación y evidencia suficiente para que usted asegure que cumplió con el debido proceso. No sé si logra más o menos darle una idea de por dónde encontrar una salida. Sí, ya se me ocurrió una que sí. Buenísimo, buenísimo. Porque sí, mire, eso lamentablemente llega a ocurrir y es de las situaciones más complejas de resolver, que tenemos al área de auditoría interna, pues bueno, buscando que se cumpla, pero por el otro lado tenemos áreas operativas que son sumamente dinámicas, cuestionando pues lo que está establecido en la estandarización, ¿verdad? Pero espero pues haberle por lo menos dado un poquito de, digamos, una pequeña luz de cómo poder ir encontrando el camino. Em, Veamos. Aquí está. Identificar la estrategia. Bueno, acá ya lo vimos. Evaluación de desempeño de proveedores.
Aquí hay algo interesante. Ustedes van a encontrar o habrán notado probablemente que en la mayoría de slides que hemos ido avanzando desde las sesiones anteriores, pues básicamente vemos constantemente evaluaciones. Las evaluaciones no tienen que convertirse en un procedimiento de penalización constante o de auditoría constante. La evaluación más bien es para estar midiendo el rendimiento y que se pueda corregir en donde haya que corregir. Nosotros tampoco queremos que nuestro proveedor genere la mala percepción de que cada evaluación pues prácticamente va a estar sujeta a una penalización o va a estar sujeta pues a un proceso de auditoría que si no cumple esto, que si no cumple aquello. Insisto, debemos tratar de generar la flexibilidad suficiente según lo permita, por supuesto, el proceso de la compra del servicio o del activo o del material, pero que no se vuelva algo que en dado caso sea perjudicial para el proveedor. Todo lo contrario, vamos las evaluaciones como aquellas identificaciones de áreas de oportunidad en materia de facilitación de cada una de nuestras operaciones, de manera de que el proveedor pueda recibir oportunamente cuáles son las áreas de mejora y que las corrija. De lo contrario, simplemente va a tener la apreciación de que está recibiendo llamados de atención o alertivos, pero desconocen dónde están esas áreas de oportunidad para la facilitación de las operaciones con base a los servicios o con base a los suministros que nos aprovisiona o nos abastece. Importante no caer en ese, digamos, en ese cuadrante. Acá. Em, aquí hay algo interesante. Debe tener como criterio principal la selección del proveedor, la capacidad para mejorar y trabajar bajo políticas de fabricación, sin prescindir de las características valoradas tradicionalmente como la calidad, el servicio, el precio y los planes de pago, es decir, si existen condiciones crediticias. Asimismo, implica una decisión que, en algunos casos, puede resultar bastante difícil debido a la naturaleza y a la diversidad de los productos y servicios que se adquieren y de las variaciones cualitativas y cuantitativas en el comportamiento de la demanda. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que habitualmente pasa? Y lo hablamos en la creación o la generación del universo de proveedores. La decisión difícil acá es por qué proveedor me voy. Por ejemplo, en la contratación de servicios. Tenemos proveedores que pueden cumplir básicamente con los mismos tiempos de entrega para la movilización de un material, pueden cumplir prácticamente con bueno, cuentan con la capacidad de flota, por ejemplo, muy similar, mismos volúmenes, cuentan con sistemas de gestión de calidad que aseguran que las unidades de transporte pues sean seguras porque brindan los mantenimientos, les aseguran de los mantenimientos preventivos y otra serie de situaciones en donde nosotros ya los metimos en una matriz de análisis de evaluación. Básicamente lo que restaría pues es hacer pruebas piloto. En el ámbito de los servicios, ustedes tienen que identificar que la promesa de venta al final del día pues se cumple en la ejecución de la operación. Misma situación en el ámbito de la compra de materiales. Aquí vemos un aspecto muy importante en la segunda línea, bajo políticas de fabricación. Nosotros suministramos la información a nuestros proveedores en los famosos forecasts o pronósticos. Establecemos cuáles son las políticas de ajustes estratégicos para poder realizar aquellas correcciones de subir o bajar los niveles de compra que nosotros vamos a realizar, ajustes estratégicos que se aplican en los famosos rolling forecast, los pronósticos con ajustes, digamos que van cambiando, que son dinámicos hasta cierto punto. Sin embargo, nosotros nos queremos asegurar que dentro de esa política de fabricación, el proveedor tiene las capacidades de poder suministrarnos las cantidades bajo los tiempos que nosotros hemos establecido. Y eso va a ser un factor que nosotros vamos a incluir dentro de una matriz de evaluación y que incluso se va a convertir en un nivel de riesgo. Es decir, puede llegar a convertirse en un riesgo y lo vamos a ver en breve. Gestión de rendimiento y monitoreo, mitigación de riesgos. Veamos acá.
Esto es un poco de lo que mencionaba su compañero, no recuerdo quién fue, al inicio. Una gestión de rendimiento está implícita en muchos riesgos que se presentan cuando se está inmerso en una cadena de suministro. La gestión no se involucra procesos de los productos en una cadena de distribución. Su rendimiento será el éxito que se consiga tras resultados de estrategias aplicadas en riesgos como paradas de planta porque algún proveedor no pudo cumplir con el pedido de materia prima o empaque debido a averías en su planta o incumplimiento del suministro por parte de uno o varios de sus proveedores, lo cual se traduce en un incremento continuo de los costos de producción mientras se mantenga la maquinaria y mano de obra detenidas. Aquí es el riesgo en donde alguien mencionaba en una de las sesiones anteriores qué pasa si yo trabajo con un proveedor único o cómo hacemos nosotros para identificar la regionalización de nuestros proveedores, es decir, trabajar con aquellas organizaciones o instituciones que no cuenten únicamente con una sola planta. Y aquí les puedo poner algunos ejemplos que vi que fueron bastante complicados de mitigar. Por un lado, tuvimos un desafío con un suministro muy importante, una materia prima muy importante, en donde el proveedor se encontraba en Asia, de una materia prima, de un componente de la materia prima que servía para fabricar nuestra materia prima. Es decir, nuestro proveedor de materia prima tuvo un inconveniente con su proveedor de materia prima. Y pues bueno, este proveedor afortunadamente pues estaba regionalizado, quiere decir de que tenía otra planta, en este caso en Centroamérica. Sin embargo, se tuvo que llegar a un acuerdo para movilización de producto desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. En ese caso, hubo costos muy elevados de transporte aéreo por el nivel de urgencia de abastecimiento de este producto. La mitigación del riesgo prácticamente fue identificar los niveles de materia prima de nuestro proveedor para asegurarnos que no volviera a ocurrir. De igual manera, asegurarnos que dentro de la regionalización, es decir, que tiene múltiples operaciones a nivel internacional, su otra filial, en este caso en Centroamérica, contaba con los niveles de inventario suficiente para poder suministrarnos. ¿Qué ocurría acá? Esa zona geográfica no solo se encontraba disponible para abastecernos a nosotros en Estados Unidos, precisamente, más bien esa filial se dedicaba a abastecer a nuestras operaciones en Centroamérica. Entonces teníamos que evaluar y determinar que no por suministrarnos a nosotros íbamos a poner en peligro la operación del resto de los países en Centroamérica. Entonces, situaciones que uno va analizando, que uno va poniendo sobre la mesa. Otro proveedor que prácticamente nos notificó que ya no iba a poder continuar suministrándonos un producto. De hecho, era bien curioso porque era nuestro segundo producto principal. Proveedor único, como bien mencionaron en la sesión anterior, se acordó un tiempo de cese de abastecimiento. Me refiero a que de un momento a otro no nos iba a cortar la producción, al contrario, pues llegamos a un acuerdo de poder contemplar un tiempo que nos permitiera a nosotros poder identificar otro proveedor que pudiera trabajar con las mismas características del producto que nosotros necesitábamos, que geográficamente estuviera en una posición que nos permitiera abastecernos y suministrarnos a cada uno de nuestros puntos de venta. Y fue curioso porque se trabajó un programa de 6 meses. La temporalidad fue suficiente para que nuestro equipo de abastecimiento estratégico pudiera identificar pues múltiples opciones. Finalmente se filtraron 3 y finalmente se llegó a un acuerdo con 2. Fue curioso porque en esa misma necesidad, en esa misma potencial crisis por un riesgo sumamente alto, porque era uno de nuestros principales productos que puso sobre la mesa ese proveedor, se identificaron pues múltiples oportunidades, llegando a identificar otros proveedores que incluso tenían una mayor capacidad de abastecimiento por posición geográfica. Este proveedor que les menciono, proveedor uno, era el proveedor que nos abastecía inicialmente, una de las compañías más grandes del mundo para su industria,
únicamente contaba con planta en una zona geográfica dentro de los Estados Unidos. Siempre estábamos sujetos a trabajar muy sobre el tiempo. Sin embargo, al él tomar la decisión de dedicarse a un solo tipo de producto, en donde quedaba fuera los productos que nos abastecían nosotros, que nos suministraba, nosotros tuvimos la oportunidad de identificar esos otros dos proveedores que les menciono, que incluso contaban con una operación geográfica mucho más amplia y ya contábamos con al menos 3 puntos estratégicos para abastecer cada uno de nuestros puntos de venta. Las crisis, hasta cierto punto, generan oportunidades. Siempre, pues recomiendo tener un equipo dedicado a trabajar proactiva y activamente. Proactivamente en pro de identificación de soluciones y activamente en que esas soluciones constantemente se estén evaluando. Pues bueno, realmente fue bastante interesante ver las capacidades de nuestro equipo en acción que realmente pudo identificar esas soluciones en un periodo pues bastante óptimo. Creíamos que al culminar los 6 meses no íbamos a tener quien nos continuara abasteciendo ese producto. Lo complicado es que durante esos 6 meses teníamos que hacer pruebas, no solo pruebas directamente del producto, por supuesto, como materia prima, sino también las pruebas respectivas para cambiar la logística, porque nosotros ya teníamos diseñado un programa de abastecimiento en cada uno de los centros de distribución, habilitar a los nuevos proveedores, establecer nuevas reglas del juego para poder abastecernos en diferentes zonas geográficas o por la regionalización que contaba este proveedor. Entonces se van sumando diferentes variables que al final del día cambian un poco la dinámica, pero que nos permitieron mitigar el riesgo. Hay otros riesgos que no necesariamente están sujetos a un tema operativo. Por ejemplo, problemas legales por productos contaminados o de mala calidad que puedan afectar la integridad de consumidores finales. Disculpen. Esto debido a una mala manipulación en las instalaciones de los distribuidores, detallistas o transportadores o debido a la utilización de materiales o equipos defectuosos entregados por el proveedor. De igual manera, pueden presentarse problemas legales debido a responsabilidad directa o indirecta en la contaminación ambiental o afectación a una comunidad por mala disposición de residuos durante las operaciones, transporte o después del consumo o utilización del consumidor final. Este último punto es un tanto complejo porque viene con mucha fuerza el tema de sostenibilidad. Incluso bloques económicos completos han establecido parámetros de minimizar a toda costa el impacto de la huella de carbono o la contaminación que se genera pues al medio ambiente en múltiples sentidos, en el aire, en el agua, lo que puede afectar directamente al consumidor final. Por ejemplo, los programas de la granja a la mesa que ha establecido la Unión Europea, en donde la Unión Europea le exige a los proveedores que cumpla con ciertos parámetros para asegurar que su producción es lo más limpia posible. Es decir, que genera el menor impacto, perdón, al medio ambiente. Entonces, esto pues resulta bastante costoso para nosotros como proveedores. Y ahí pues se han estado analizando estas situaciones y es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Por ejemplo, en el ámbito del transporte marítimo ya existe un rubro dentro del costo del transporte que se le denomina tarifa por combustible limpio. Las navieras empezaron a buscar otro tipo de combustibles que fueran menos contaminantes que el búnker, que combustibles de derivados fósiles, de hidrocarburos. Estamos hablando de un metanol, estamos hablando de un gas natural licuado, incluso estamos hablando de energía nuclear. Estos rubros que se incluyen dentro del costo del transporte impactan directamente al traslado de sus productos. Entonces, nosotros como compradores, como quienes contratan estos servicios, probablemente nos sentimos un tanto amenazados por esas condiciones que las mismas externalidades, que los mismos bloques económicos van proponiendo por las políticas que han ido desarrollando
y que probablemente, aunque es un riesgo, nosotros no podemos controlar. Entonces, más que querer controlarlos, nosotros tenemos que ir monitoreándolos, identificándolos, analizándolos y validando cómo podemos ir implementando una estrategia que nos permita minimizar el impacto que puede representar este tipo de estrategias hacia nuestra cadena de suministros para no afectar directamente a nuestra demanda, es decir, al consumidor final. Ya vamos llegando poco a poco al final. Tenemos la negociación contractual. Se debe establecer un plan de homologación de proveedores y especificaciones de compra, tomando en consideración los siguientes aspectos. Requisitos de homologación superiores a los mínimos exigidos, descripción de las especificaciones de compra, según el producto que se adquiera, procedimiento de comprobación del grado de cumplimiento de las especificaciones solicitadas, perdón, procedimiento de actuación en caso de incumplimiento de las especificaciones. El objetivo de la gestión es tener la disponibilidad del producto cuando se necesite, con la calidad que se exija, con la cantidad necesaria y al menor coste posible. Por ello, debemos distinguir las variables del tiempo, calidad, cantidad y coste como elementos primordiales de esta función. Los elementos que habitualmente nosotros consideramos para la identificación de un proveedor muchas veces suelen ser los más tradicionales, que son la calidad o cantidad o costo, es decir, las capacidades de producción de un proveedor en cuanto a un material o las capacidades de flota en cuanto a un transportista o el espacio que puede llegar a tener dentro de un avión o dentro de un barco. Pero ya vemos que hay otras situaciones que nosotros podemos evaluar y que no necesariamente está relacionado a un cumplimiento financiero, a un cumplimiento legal. Ya vimos que existen aspectos muy valorados como los reputacionales, es decir, que nosotros estemos trabajando con proveedores que a nivel de mercado, y lo mencionaba Paula o Sofía, en cuanto a trabajar con proveedores que no necesariamente pues no quieran brindarme sus referencias comerciales. Sí, hay situaciones en donde porque la operación es una transacción única, pues queremos ser lo más ágiles posible, pero también nos interesa conocer esas referencias que puedan determinar el buen o mal actuar de un proveedor en cualquier línea, en cualquier nivel, es decir, nivel de proveedor uno, nivel de proveedor 2 e incluso operadores de infraestructura. Probablemente, por ejemplo, México tiene 101 puertos, y lo vemos desde la perspectiva portuaria. Este ejemplo me parece interesante. 101 puertos, 80% son concesiones, quiere decir que son terminales privadas, operadas por empresas como APM Terminals, que lo conocerán porque en Guatemala hay una terminal especializada de APM en Quetzal. Hay otros terminalistas sumamente grandes e importantes a nivel internacional, como es Hutchinson Ports, como es SSA Marine, como es DP World, TIL, COSCO, que no solo es naviera, también es terminalista, que recientemente había una terminal gigante en Perú, Chancay, el puerto de Chancay. Pues bueno, ustedes como usuarios finales pueden tomar la decisión según el aspecto reputacional de trabajar o no en una terminal portuaria. ¿A qué me refiero? Cuando la oferta de transporte marítimo, es decir, las líneas navieras, lleguen con ustedes a ofrecerles sus servicios a un operador logístico o un agente de carga que van a actuar en representación suya para la negociación con una línea naviera y en ofrecerles esos servicios de transporte marítimo, ustedes pueden llegar a preguntar en qué terminal o a qué terminal arriba, mejor dicho. Me refiero a, sí, mira, arriba Lázaro Cárdenas o arriba Manzanillo o en Lázaro Cárdenas llega a APM o llega Hutchinson. Y ustedes por reputación pueden tomar la decisión. Oye, he escuchado que la reputación de Hutchinson no es muy buena porque los tiempos son muy extensos
Incluso he escuchado que los sistemas de seguridad no tienen buenos controles, que constantemente pues el actuar de las autoridades aduaneras en esa terminal son bastante cuestionables, u otro tipo de factores que pueden volverse determinantes en el ámbito reputacional. Y es ahí donde ustedes van a tomar en consideración esto como un factor para contratar o no los servicios de un proveedor logístico, por ejemplo. Entonces, no todo es cantidad o costo o calidad y demás, que son los aspectos más tradicionales que nosotros evaluamos. Las organizaciones no pueden construir y sostener una ventaja competitiva sin entender y administrar a sus proveedores. Se debe conocer a detalle de dónde vienen los productos, qué contienen, cómo afectan el ambiente y cuáles son las condiciones de las personas asociadas con su extracción, transformación, traslado y custodia. En el ámbito de la transformación, hablábamos del offshoring o las estrategias de llevar nuestras cadenas productivas a países en donde la mano de obra o el costo de la mano de obra fuera bajo y la mano de obra productiva o competente. Cuando ustedes hacen negociaciones de acuerdos comerciales, entiéndase un acuerdo comercial como un tratado de libre comercio, los acuerdos comerciales por lo general tienen como objetivo principal el desarrollo económico y social de los bloques económicos que lo están negociando. Los acuerdos comerciales también contemplan parámetros laborales. Incluso existen acuerdos a nivel internacional, ya sea establecidos por bloques económicos, como lo que puede determinar la Unión Europea, o lo puede determinar Estados Unidos, o lo puede determinar la Organización Mundial del Comercio, en donde exige el cumplimiento de una normativa laboral internacional, porque existe una organización internacional de trabajo que nos dice que para poder ser competitivos nosotros debemos cumplir una serie de requisitos mínimos. Esos requisitos mínimos de igual manera se pueden llegar a contemplar dentro de un acuerdo comercial, como lo que existe en el TEMEC, lo que existe entre Estados Unidos mexicanos, Estados Unidos de América y Canadá, en donde los Estados Unidos de América le dicen a los Estados Unidos mexicanos, está bien, a mí me interesa que la producción de vehículos se distribuya en diferentes estados de tu territorio. Pero para ello, yo quiero que cumplas con ciertos requisitos mínimos en el ámbito laboral. ¿Por qué? De lo contrario, los compradores no te van a considerar como un proveedor fiable, un proveedor que cumple las normativas que están establecidas para que nuestros consumidores puedan considerar el producto de calidad, puedan considerar que es un producto seguro. Los países también establecen como organismos de control y como operadores de infraestructura esos requisitos mínimos entre proveedor y comprador. Entonces nosotros, como líderes de cadenas de suministros, en donde hacemos un análisis exhaustivo de la evaluación y selección de proveedores, incluimos dentro del análisis cuáles son las condiciones o parámetros que pueden afectar a nivel internacional. Nuevamente, hay ciertos aspectos que son puramente externalidades o exógenos, en donde probablemente no vamos a tener un control directo. Pero también existen normativas que se establecen a nivel local. Es decir, que prácticamente Guatemala como país establece cuáles son los requisitos mínimos de cumplimiento para que se puedan operar correctamente cada una de nuestras actividades productivas y que nosotros podamos cumplir y ser un proveedor confiable para nuestros compradores locales. En cuanto a la gestión de relación, siempre es importante tomar en consideración las alianzas estratégicas entre clientes y proveedores. Es decir, tienen el potencial de maximizar el valor para cada organización y para el desempeño de la cadena de suministro en su conjunto, para lo cual es vital el desarrollar una cultura organizacional basada en la filosofía de ganar-ganar y ser consideradas en los planes estratégicos. Los proveedores son coprotagonistas no solo de la calidad, también de los costos, la innovación y del tiempo.
Estos deben responder conjuntamente de una forma rápida y flexible a las necesidades de un mercado cambiante y a las exigencias de los clientes. Mercado cambiante. Miren, lo único que es seguro en esta vida es que seguramente van a existir cambios. Es decir, estamos en constante evolución. Tenemos que ser resilientes, no tenemos que ser resistentes al cambio y nosotros tenemos que vernos como figura de comprador y proveedor al mismo tiempo para poder generar alianzas estratégicas en donde se establezca una dinámica de ganar. La evaluación en los sistemas de selección tiene como objetivo calificar a un grupo de proveedores y así seleccionar aquellos que cumplen los estándares de calidad y descartar aquellos que son declarados no aptos. La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización. Y aquí finalmente pues llegamos a esos aspectos que se desean conocer de los proveedores, en donde tenemos pues en la columna, vamos a ir viendo brevemente, nos queda poco tiempo, eh, para no entretenerlos mucho, yo sé que es lunes, principio de semana, casi fin de año, probablemente muchos ya estén en sus últimas actividades de cierre, así que vamos a tratar de ser óptimos con el tiempo. En la columna número 1 vemos aspectos pues, referidos a la calidad, que es lo que por lo general nosotros tomamos en consideración. La calidad sobre el producto, sobre los materiales utilizados, características técnicas que acostumbran a colocarse en una ficha, en donde incluso esa ficha técnica puede contener la correcta manipulación del producto y otras consideraciones, si son mercancías peligrosas, cuál es el nivel de peligrosidad, cuál es el accionar si en dado caso ocurriera una mala manipulación del producto, una incorrecta manipulación del producto. Periodo de garantía, formación de los usuarios, si fuese necesario, es decir, dependiendo de lo especializado que sea el producto, si nosotros compramos una maquinaria, probablemente vamos a necesitar que capaciten a nuestro personal para utilizar correctamente esa maquinaria. Servicio postventa, esto es algo meramente comercial, servicio de atención al cliente y otras informaciones que se necesite conocer. En cuanto a condiciones económicas, pues definitivamente el precio, si existe algún tipo de beneficio, incluso dependiendo de los volúmenes, aplicamos la de Michael Porter en cuanto al poder de negociación, según el volumen de compra que yo estoy potencialmente interesado en comprar, descuentos por volumen de compra, que ahí incluso el volumen de compra no solo nos va a beneficiar en cuanto al costo unitario, sino probablemente en una economía de escala al momento de contratar los servicios logísticos. Entre más mercancía mueva, más puedo diluir el costo del flete. En plazos de pago, precios de embalaje, de si necesito algún embalaje pues muy particular, pago de transporte, seguros y recargos por aplazamiento de pago si en dado caso pues hubiera un incumplimiento. Y por otro lado, en otras condiciones podemos llegar a considerar periodo de validez de la propuesta económica, causas de terminación de un contrato si hubiera algún incumplimiento. Ojo, porque por un lado están los contratos, digamos, de la negociación como tal, de la operación comercial, en donde nosotros vamos a incluir una cláusula en donde va a estar sujeto probablemente a un contrato de nivel de servicio. El contrato de compraventa como tal, sí, va a estipular aspectos operacionales, pero podemos agregar como un anexo lo que se especifique dentro del contrato de nivel de servicio. Circunstancias que pueden dar lugar a revisiones en los precios, que aquí lo que propongo por lo general, y esto sí es muy importante, tanto principalmente para los temas de servicios que pueden, por ejemplo, en el transporte, pueden estar sujetos a condiciones de incremento de precios, los famosos BAF en el transporte marítimo, el Bunker Adjustment Factor o Bunker Adjustment Fee, que es importante que nosotros comprendamos en qué momento va a ocurrir, que seamos notificados con anticipación, cómo nos va a impactar en el volumen o en los movimientos que nosotros realizamos.
En cuanto a la adquisición de un material o de un insumo, puede estar sujeto, por supuesto, a los pronósticos rotativos, es decir, a los rolling forecast. Yo quiero dejar un disclaimer en mi contrato en donde, de acuerdo a lo que nosotros vamos evaluando en mi pronóstico rotativo, yo quiero ir determinando si los ajustes o las desviaciones o las variaciones que nosotros vamos a aplicar de más o menos producto van a estar sujetas a una reestructuración del precio y cuáles van a ser esos rangos. No podemos pretender tampoco que el proveedor tenga que mantener un precio si nosotros vamos, perdón, que el proveedor tenga que mantener el mismo precio si nosotros vamos a disminuir el volumen de compra, ya sea de un tangible o de un intangible, en un 30 o 40%. Nosotros vamos a impactar considerablemente en el pronóstico que el mismo proveedor pudo haber ejecutado o pudo haber proyectado. Plazos de entrega, embalajes especiales, que de igual manera puede ser una condición, y cualquier otra información que sea necesaria o relevante. Y aquí pues nuevamente entramos a lo que vimos en recapitulación de, de la sesión de hoy al inicio. Esto es el contenido de hoy. Para la próxima sesión ya vamos a entrar en algunos ejemplos de cuáles pueden ser los métodos ya directamente de evaluación, eh, qué podemos utilizar como herramientas que nos aseguren el cumplimiento de servicio y demás. Recapitulamos un poco lo visto en las dos sesiones anteriores y ya concluimos con la metodología. Así que básicamente eso sería para hoy. Entonces, de acuerdo a lo que conversamos, pues entiendo la mayoría pudiera el día de mañana, sin embargo, yo voy a corroborar si en efecto es mañana, Oscar. Ah, bueno, Oscar me confirma que sí pudiera. Buenísimo. Bueno, tal vez solo Enio nos quedaría ahí de corroborar durante el día, ojalá y sí. Tentativamente entonces quedaríamos para mañana en el mismo horario y mañana mismo estaríamos concluyendo la sesión. Y básicamente pues creo que sería oportuno para la mayoría. De igual manera yo voy a comunicar esto a Jamie, que Jamie se los comunique a ustedes vía correo electrónico para que quede por escrito. Fuera de eso, pues me gustaría saber si hubiera alguna pregunta o comentario del contenido que hemos visto hasta ahora. Estamos todos claros. Tratamos de que, si bien es cierto, hay un marco conceptual, pues ir ahí buscando que sea lo más dinámico posible, con la participación de ustedes cuando se puede o con poner algunos casos. Buenísimo. Muchas gracias, Sofía. Si no hubiera ninguna pregunta o comentario, pues les agradezco siempre el tiempo de hoy. Es lunes, les deseo un excelente inicio de semana. Todo el material se le va a compartir a Jamie. En este caso voy a tratar de que sea una sola presentación y que ahí quede todo el contenido en orden para que les quede a ustedes como material de respaldo. Pablo, ¿usted tenía alguna duda o comentario? Sí, yo tengo una duda, pero no sé si mañana lo vamos a ver con lo de Cuénteme. evaluación de proveedores. Como dice, ahí decía precio unitario. Por ejemplo, yo tengo un proveedor que nos vende repuestos para generador, ¿verdad? Y son muchos, ¿verdad? Los repuestos. Se puede hacer una evaluación de proveedor en sí por proveedor, no por precio de unitario, porque es, son muchos los repuestos, o se debe de hacer por pieza. No, no, no. Mire, las evaluaciones por lo general se ajustan de acuerdo a la necesidad y modelo del negocio. Va a depender, por ejemplo, le entiendo entonces que un solo proveedor le abastece múltiples SKUs y que usted no quiere hacer la evaluación del precio de los múltiples SKUs de un solo proveedor, sino quiere evaluar al proveedor en su conjunto, por así decirlo. Exacto, sí, porque como ellos son una marca en específico, ¿verdad? Y son los únicos distribuidores localmente. Claro, no, no, no. Usted puede establecer los parámetros que mejor se adecúen a la necesidad que debe cumplir ese proveedor, nivel de cumplimiento de los SKUs que usted tiene definido con ese proveedor, la sostenibilidad de los precios de los SKUs. Me refiero a que no exista una variación constante sobre un mismo SKU en cuanto a los precios. Usted le comprará más o menos volumen, es decir, en algún momento le comprará más volumen de un SKU, en otro momento le comprará menos volumen, pero probablemente ya tienen establecida una dinámica de esa estrategia de precio. Entonces usted puede seleccionar
básicamente cuáles son los indicadores que mejor se ajustan según la necesidad que el mismo proveedor le cubre. No sé si me explico. Sí, gracias. Sí, no tenga pena. Mañana vemos algunos ejemplos. Miren, la respuesta a cuál es el mejor método de evaluación, les soy bien transparente, depende. Al final va a depender del modelo de negocio, que es de la categoría, digamos, de tipificar el tipo de producto o servicio que nos están abasteciendo. Pero la idea es que ustedes se formen una amplitud general, es decir, que ustedes tengan esa base de, bueno, la importancia de una buena gestión de proveedores, qué herramientas o mecanismos pudiera llegar a utilizar y con mucha transparencia y objetividad les digo, busquen generar alianzas estratégicas. Ya no podemos ver a proveedores únicamente como operadores transaccionales, es decir, alguien que simplemente me abastece un producto o un servicio. Tenemos que convertirnos en colaboradores dentro de un proceso que nos van a llevar a cumplir con el objetivo de la cadena, es decir, acercar el producto al consumidor, llegar a hacer llegar el producto al consumidor, por supuesto, siempre va a depender del modelo de negocio, pero compitamos con nuestra cadena de suministro. Yo soy muy fiel creyente que la cadena de suministro es básicamente la razón de ser de cualquier organización y sin una cadena de suministro eficiente, probablemente nosotros no vamos a lograr potencializar o descubrir el potencial que puede llegar a tener nuestra empresa. Así que eso sería. Los veo mañana y les agradezco mucho el tiempo de hoy. Que estén muy bien y excelente inicio de semana. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos.